capítulo 9, verso 14 y el verso 15. ¿Estamos ahí? Y leemos en el nombre de Jesús. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Recuerden en qué sentido habla la última palabra de esta lectura. En sentido futuro, en sentido profético. Entonces ayunarán. Esa palabra es futuro, ¿cierto? Tú ayunarán. No como enseñan algunas doctrinas que ya no se puede ayunar porque ya Jesús ayunó por nosotros. No como enseñan algunos que el ayuno era para Jesús y los apóstoles, que ya no se puede ayunar. No como enseñan algunos que el ayuno es del pasado. No. Gloria al Señor. El ayuno está presente. He escuchado de las religiones que el ayuno no, la palabra de Dios es que Los testigos de Jehová son uno de los que no ayunan, porque ya Jesús ayunó por nosotros. Que ya Él hizo un ayuno eterno. Cada persona debe ayunar. Cada persona debe. Con propósito. Pero cada persona debe. Jesús hizo su ayuno y ese ayuno de Él tuvo un propósito. ¿Entienden bien, verdad? Tuvo un propósito, porque los ayunos tienen un propósito. Así que toda persona debe ayunar. Los ayunos hacen parte de la práctica de todo creyente que cree en los ayunos. Luego del cristianismo practica el ayuno, lo que es el ayuno, lo que es la vigilia, lo que es la lectura, la oración, todo eso hace parte de nuestras prácticas como personas creyentes en Dios, como cristianos, como hijos de Dios. Eso hace parte de nuestras prácticas. Si no practicamos esto, estamos fallando. Amén. Gloria al Señor. El primer ayuno que registra la Biblia, sí, porque es el que registra la Biblia, es el ayuno de Moisés. Ese es el primero que la Biblia registra. Pero nos vamos un poco más atrás, vamos a Génesis. Allá no habla de ayuno, pero hay algo importante que debo traer a memoria en el día de hoy. Debo traer a memoria. Y es algo que hizo Jacob. Jacob, el padre de los 12 patriarcas, de las 12 tribus. Cuando José envía los carros de Egipto hasta donde estaba Jacob, su padre, para llevarlo a Egipto. Ahí vemos algo que se ve como un sacrificio, que no habla de ayuno, porque todavía en Génesis no encuentra el ayuno. Si usted lo encontró, me dice el versículo en Génesis. Pero hay algo que también se puede usar en ayuno, hacerlo en ayuno. Él lo hizo como un sacrificio. ¿Qué fue lo que hizo? José manda los carros a recogerlo para llevarlo a vivir aquí. Y él no actuó por la emoción de ir a conocer a Egipto, que en su momento era una potencia mundial en la época, de ir a viajar a Egipto. Hoy todo el mundo quiere viajar a todos lados.
Y ahora está sonando España. Bueno, gloria a Dios, España. Amén. Ya no suena tanto a Estados Unidos, porque allá Trump nos va a echar todo allá. Trump está que echa todo el mundo. Amén. A su nombre. Entonces él no actuó por emoción. Ay, sí, llegaron los carros, vámonos para Egipto. El hijo mío es un gobernador de Egipto. No, él no hizo eso. ¿Qué fue lo que él hizo primero? Consultó a Dios con sacrificio. Hizo un sacrificio para consultar al Señor si era su perfecta voluntad de que él descendiera a Egipto o no. Después del sacrificio que él hizo, Dios le contestó y le dijo: no temas de descender a Egipto. ¿Ves? Y entonces él accede a subirse en los carros y vámonos para Egipto. ¿Cómo lo trasladamos eso el día de hoy? Eso fue un sacrificio de consulta, para consultar a Dios si era su perfecta voluntad o no. Después del sacrificio, Dios le dio una respuesta positiva. Hoy en día nosotros podemos hacer ayuno para consultar al Señor, así como Dios le respondió a Jacob, creo que también nos puede responder a nosotros. ¿Cierto? A veces nosotros queremos buscar respuestas de Dios, que el mismo Dios venga y nos hable. Tú puedes ver respuestas de Dios en una palabra, en un mensaje, en una enseñanza. Tú puedes ver una respuesta de Dios. Tú puedes ver una respuesta de Dios en sueño. Yo te puedo responder en un sueño, en una visión. Yo te puedo responder a tu petición por otro hermano. Y tú puedes decir: ¡hey! Esa es la respuesta que Dios estaba buscando. Y entonces actuamos. Hoy se pueden hacer ayunos con el propósito de consultar al Señor. Una de las maneras que tenían en la época, en su época, en los profetas, de consultar a Dios, que yo hasta el momento no entiendo cómo funcionaba eso, acerca de dos piedras, Urim y Tumim. La piedra de Urim y Tumim, no sé si eso era el estilo dado, no sé si la zona, no sé cómo funcionaba eso, esas dos piedras de Urim y Tumim, ¿verdad? Así se llamaban las piedras. Era una forma de consultar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que hoy nosotros no hacemos un sacrificio como tal para consultar a Dios. Lo podemos hacer en oración y lo podemos hacer en ayuno. Y Dios igual responde. Gloria al Señor. Amén. Y actuar como actuó José. Primero consultar a Dios. No actuemos a la ligera. Aleluya. Su nombre. Entonces se presentó una situación con los discípulos de Juan. Discípulos de Juan como que lo estaban vigilando todo. Dice: oye, los fariseos ayunan. Nosotros somos discípulos de Juan, ayunamos. Los discípulos de Jesús no ayunan. ¿Por qué? Y fueron y le preguntaron, como que querían salir de la duda: ¿por qué ustedes no ayunan? Si eso está reglamentado, debemos de ayunar. De pronto para paseando acá, ¿por qué ustedes no? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros los de Juan ayunamos y los fariseos también ayunan, pero los tuyos no ayunan, tus discípulos no ayunan. Jesús le da una respuesta muy sabia, y él lo saca de tiempos antiguos, porque en tiempo de Roma, que Jesús estuvo a sus pies sobre la tierra, la Biblia no registra guerra, no registra enfrentamientos e intervenciones, no. Pero antes sí. Todos los soldados se iban a la guerra y allá duraban mucho tiempo. ¿Y las esposas dónde estaban? En la casa, ayunando, orando, sirviendo al Señor en la iglesia, en el templo, en la sinagoga, porque también en la época. Cuando los esposos llegaban de allá de la guerra, allá donde estaban,
las esposas no ayunaban, se quedaban atendiendo a la esposa. Otra vez los esposos se iban, otra vez les comenzaban a ayunar. A veces se iban sin saber si no iban a volver y a veces no volvían. Y de allí sus cosas. Hablando en un lenguaje que todo el mundo entienda, porque los Jesús hablaban en lenguaje que todo el mundo entiende. Parábolas, a veces palabras que no entendían, y se lo preguntaban, ¿qué quiso decir esto? Y él les explicaba, hablando en lenguaje humano, ¿verdad? Lenguaje que conocemos, porque la Biblia habla, la Biblia, que es un libro del cielo, venido del cielo, habla un lenguaje humano para que nosotros entendamos. Eso es lo que nosotros entendemos como el parabólico, metafórico, el lenguaje parabólico, el lenguaje metafórico, para que nosotros entendamos mejor. Ahora, ¿dónde está el esposo? Físicamente no está con nosotros aquí. ¿Qué nos toca? Nos toca ayunar. Que cuando él venga vamos a dejar ayunar. Es probable que ya no se ayune. En esa época, el tiempo milenial, la edad mesiánica, que ya estamos en otro cuerpo, que ya no vamos a tener este cuerpo, ya no hay necesidad de ayunar, ya no hay que quebrantar la carne, ya no va a existir el pecado, ¿verdad? Las tentaciones ya no van a existir, entonces probablemente ya no se ayune. Pero siempre y cuando el esposo no haya llegado, siempre y cuando nosotros estemos en este cuerpo pecaminoso, debemos ayunar. Amén. Debemos ayunar. A este tío Jehová que le diga, no hay que ayunar, Dios, no ayunes tú. Yo sí ayuno. Ese es tu problema. Gloria a Dios, a su nombre. El primer ayuno que nosotros encontramos en la Biblia es el de Moisés, y ese tenía un propósito, y era de recibir la palabra de Dios, que yo le podía llamar la constitución religiosa de nuestra fe. La constitución religiosa de nuestra fe. No le fue entregado a más nadie, ni a Mahoma, ni a Buda. Dios no le apareció a Mahoma para entregarle la Biblia, la constitución religiosa, por así llamarla. No le apareció a Buda para entregarle. No le apareció a Sebelio. ¿Sabe usted quién es Sebelio? No conoce a Sebelio. Sebelio es el fundador de los pentecostales. No le apareció a Carlos Russell. ¿Sabe usted quién es Carlos Russell? El fundador de los testigos de Jehová. Pregúntale a los testigos de Jehová, ¿quién es Carlos Russell? No le apareció a Constantino, fundador del cristianismo. No me quede mirando así. Constantino es el fundador del cristianismo. Ni el que le regalaron el libro nuevo. José Smith, el libro Mormón. No le apareció a José Smith para entregarle esto. ¿A quién le apareció? A Moisés. Le apareció en la zarza para la misión de liberar a su pueblo de Egipto. Y de ahí llegó al monte Sinaí. Moisés, sube acá al monte Sinaí, que te voy a entregar algo precioso. Y le entregó a Moisés. Amén. Y de allí, como dice el libro de Romanos, capítulo 3, le fue entregado a los judíos para que ellos le enseñaran a más nadie. Ni a Constantino, ni a Sebelio, ni a Carlos Russell, ni a Elena de White. ¿Sabe usted quién es Elena de White? Ella conocer esto. Elena de White es la fundadora de los adventistas, o la esposa del fundador. El fundador, el esposo muere y continúa ella con el legado, y la que más se conoce es ella, Elena de White. De White es por el apellido del esposo. Continúa con el legado con unas falsas profecías, por eso es que más se conoce Elena de White, con unas falsas profecías, y dando fecha en toda la venida del Señor. Dio varias fechas y las fechas se cumplieron, quedó como una falsa profecía. Elena de White. Amén. A su nombre. Tampoco se la entregó a Martín Lutero. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces él en el monte Sinaí recibe la palabra, recibe la ley,
613 mandamientos, de ahí para allá vinieron los profetas. Hay un propósito divino con el ayuno de Moisés, que igual nosotros podíamos ayunar con este propósito, con este mismo propósito. Usted dirá, ¿me va a entregar Dios a mí la Biblia? No, tú puedes recibir revelación, hacer un ayuno, Dios revélame. Dios enséñame. Claro, meterte en secreto con Dios. Meterte en secreto con Dios. Enséñame. Revélame tu palabra para yo enseñarme. Claro que podemos hacer ese ayuno de revelación. Un ayuno de intimidad con Dios. Eso no se está haciendo, santo Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo tiempos pasados, creo que antes de la pandemia, un poquitico después de la pandemia, yo cogía 3 días en el mes y yo no venía para aquí. Y ayunaba solito, me hacía 3 días de ayuno, yo solito aquí. Y aquí iba a retomar eso. El mes pasado, el mes de julio, hice un solo día, hasta las 6 de la tarde, aquí solo un viernes, aquí solo. Creo que voy a tomar esto casi todos los meses, ya los últimos días del mes, para tener este ayuno de intimidad con el Señor, para orar, para leer, para estudiar la Biblia, ahí solo con Dios. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. Y allí muchos ayunos vimos. Vimos el ayuno de David. También tuvo un propósito maravilloso. Otra cosa que nos enseña el ayuno de David, que nosotros podemos orar, pero siempre y cuando el ayuno va en contra de lo que Dios ya ha decretado, no vamos a tener la respuesta que nosotros queremos. No la vamos a tener. David no tuvo respuesta a su ayuno. No tuvo la respuesta que él esperaba. Porque la respuesta de David iba en contra de lo que ya Dios había establecido, de lo que ya Dios había decretado. Y este ayuno de David que vemos aquí es el hijo. ¿Sabe que el hijo de pecado que tuvo con Betsabé, el asunto? Ese muchacho no podía vivir. No podía vivir. A veces yo me pregunto acá en este asunto, ¿por qué Dios permitió? Si igual me iba a vivir, ¿por qué Dios permitió que naciera vivo? Mira, si igual me iba a vivir, ahí ya viviste. ¿Por qué Dios no permite que nazca vivo? No va a vivir porque es fruto de pecado, hombre, nazca ya, arreglado. Aprendió la consecuencia. Si ese nació vivo, no hubiese totalmente. Cuando nació vivo, lo llegó a querer. Le dolió, ¿verdad? A causarle mal. No, está bien. No es eso. Gloria a Dios, no se lo reconozca ni sangre. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. Estamos aquí. Gloria a Dios. Pero eso de ayuno de David nos enseña a nosotros que podemos ayunar lo que sea, pero si no es voluntad de Dios, la respuesta que estamos esperando, nunca la vamos a recibir. Nunca la vamos a recibir. Amén. Pronto usted ayuna por un vecino que tiene al lado para que Dios lo quite de allí. Y usted no va a recibir esa respuesta porque Dios lo puso allí para dar un crecimiento a tu carácter. Dios lo puso allí para que te sea de piedra de tropiezo, para moldear, para enseñar, para que madures. La piegrita ahí en el zapato y tú oras y ayunas de Dios y entonces no, déjalo ahí, déjalo ahí. Amén. A su nombre. Aprendí algo yo de un varón que me dijo, es necesario que no tenga la oposición dentro de la misma iglesia. Es necesario que tengas a alguien que se te ponga, que te haga la vida imposible. Es necesario. Dios te lo... ¿Usted cree que Coré Dios lo puso ahí, güey, para montearlo un poquito? Llegó el tiempo que tuvo que quitarlo, lo quitó. Y así opositores que nosotros debemos de tener. Dios permite opositores en nuestra vida para ver que sí, Señor. Amén. Así que puedes ayunar lo que quieras para que Dios te quite la oposición. Pero si fue Dios que te lo puso allí, no te lo va a quitar. Amén. Una burbuja. Que todo sea color de rosa y nadie me moleste. No. Es necesario que nos moleste.
Oye, si no lo molesta, está grave la cosa. Está grave. Está grave. Amén. Vamos al libro de Jonás, capítulo 3. Libro de Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 10. Libro de Jonás, capítulo 3. Aleluya. Su nombre, gloria al Señor. Al 10. Ustedes saben la problemática de Nínive, ¿verdad? Jonás enviaba a Nínive. Ustedes conocen la problemática. Entonces, si conocen la problemática, ¿cuál sería el propósito del ayuno de Nínive? Leemos en el verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron. ¿Creyeron en qué? ¿Antes de quién creyeron? ¿O creyeron a el mensaje que Jonás le había traído? Yo creía que se habían desviado. ¿Se habían desviado? Más bien él les manda profeta, por decirlo así. No más. Ok, amén. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, los niños. Amén. Aunque cuando se habla de mayor, también se habla en otro sentido, no en sí el mayor de edad y el menor de edad. A veces no es en ese sentido, porque tenemos que mirar el contexto. Si los niños no son culpables, Dios no los culpa de pecado, entonces tú podrías decir, no es de mayor o menor refiriéndose a edad. ¿Estás entendiendo? ¿Verdad? Los niños Dios no los culpa. Recuerde cuando Dios le dice que se devuelvan al desierto hasta que mueran los mayores de 20 años. Los menores de 20 años eran los jóvenes y niños, no eran culpables de nada. Por lo tanto, eran los únicos que iban a vivir, los menores de edad, porque en esa época la mayoría de edad era de 20 años hacia arriba, de 20 años hacia abajo, la mayoría era de 20 años hacia arriba. Y Dios dice hasta que los mayores de 20 años, o sea, no estaba culpando a los jóvenes y niños. Entonces, y lo podemos mirar en este contexto de que no se refiere a edad. Si Dios no culpa a los niños, a los menores de edad, ¿verdad? También podría referirse a cuando habla mayor, habla en rango, en autoridad, o referirse a toda la población, incluyendo animales. ¿Está entendiendo? A su nombre, gloria al Señor. Hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestiduras reales, el manto del rey, se despojó de ella. Al despojarse de sus vestiduras, queda como un ciudadano más. Al despojar sus vestiduras reales, queda como un ciudadano más. No es lo mismo usted ver un policía uniformado que ver un uniforme. ¿Está entendiendo? No es lo mismo ver un general de ejército con su uniforme y sus insignias en el hombro que verlo por ahí normal en la calle sin vestidura, sin uniforme. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, al despojarse de las vestiduras reales, el manto real, el manto del rey, queda como un ciudadano más. A su nombre, gloria al Señor. Se despojó de sus vestiduras y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ahora mismo yo aquí no soy el rey, yo soy un ciudadano más. Por lo tanto, no se extrañen si me ven envuelto en ceniza. Amén. A su nombre, gloria al Señor. En el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes,
diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, que no guste cosa alguna, que no coman nada, no se le dé alimento ni beban agua. Algunos dicen que el ayuno, algunos dicen no, el ayuno bíblico es sin agua. Sin agua, 3 días, 4 días sin tomar agua. Ese es el ayuno bíblico. Y ese ayuno bíblico no va hasta mediodía, 11:30, 12. Yo investigando el ayuno, yo no veo un ayuno aquí que va hasta las 12 del día. Le diría que vamos a hacer un ayuno de 24 horas. Uno me gusta llegar a través de Luis Medina. Starling Medina. La prédica dice que el ayuno, como decir, el ayuno es beber sin agua y sin comer. Sí, sin agua, sin alimentos, sin agua, nada, es el ayuno bíblico. Moisés se mantuvo 40 noches sin buscar nada. Él no fue arriba para la montaña, no se llevó una mochilita con un poco de pan y un poco de agua ahí, ¿verdad? Un tapito de agua, no yo llego al ayuno con un tapito de agua. ¿Dónde va, hermano? Voy para el ayuno. Para mediodía y vienen con agua. Yo digo algo A su nombre. referente a siempre voy con eso, a los tiempos de antes. Si vamos a la resistencia del ser humano, ¿cuánto no dura un ser humano anteriormente? Ahora, fíjense que los ayunos ahora con una tarea de ayuno una hora. Está uno del ayuno que está preparado y tremendo cabeza. No sé, en serio. Ahora, eso influye en qué? En la alimentación que tiene uno. Oye, uno con mucha, por decirlo así, término vulgar, mucha porquería, mucha comida chatarra. No es lo mismo una persona que esté ahí en el campo saludable, comiendo yuca, que esté bien, a uno que esté por allá comiendo pura tajada con huevo frito. O sea, eso influye, claro que sí. A su nombre. Así es. ¿Estamos aquí? Que el rey, con mandato del rey, el rey escuchó el mensaje, a sus oídos llegó. La predicación de Nínive era la predicación de Jonás en Nínive. Nínive, si no te arrepientes en 3 días, Dios te va a destruir. Esa fue la predicación de Nínive, de Jonás en Nínive. 3 días caminando Jonás. Eso nos puede enseñar a nosotros. Dice que Nínive eran 3 días de camino. O sea que él se lo podía recorrer a todo Nínive en 3 días. O sea, ¿cuántos días nos demoramos nosotros para recorrer la Clemencia? Todos sus calles, sus rincones, callejones, todos los sitios. Esta temperatura. 2 días. Bueno, el que conoce el pueblo lo puede decir. Entonces, Nínive era más grande que Clemencia. No, el 3 días. Posteriormente está más con los amigos míos, nos corríamos de Nuevo Mundo, nos encontramos en el parquecito de Nuevo Mundo, nos recorríamos todo, casi todo En la noche. Pero hay que tener algo en cuenta, en esa época no había semáforo, no podía salir con una... No, yo me imagino esa predicación de Jonás. Exacto, tenía que hacer que por la posible, la mayoría de escuchar el Vos mensaje. en fuego, la calle. Exacto, y tenía entonces que recorrer un poco como más lentito, así que de pronto no quiere decir quizás hubiese sido más grande que Clemencia. Bueno, la gente que no iba corriendo por la calle. Nínive, arrepiéntate, Nínive, arrepiéntate. Así ha dicho el Señor, Nínive. Si no te arrepientes. Y hoy está, hay personas que dan los anuncios aquí, hay un señor que anuncia en un megáfono, que hace su recorrido en moto, En esa época no había moto, no había megáfono, no había nada. Amén. Añadiendo a eso, en aquel entonces, cuando se hablaba la palabra del Señor, la gente se aglomeraba, le daba importancia, ¿sí me entiendes? Oye, lo que está diciendo este predicador o este hombre, este profeta, lo que está diciendo, vamos a escuchar lo que dice. Gloria al Señor. Versículo 8 dice: si no cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios. Amén. Y clamen a Dios
sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse. El propósito del ayuno, ¿cuál es? Convertirse de su mal camino. Ese es el propósito del ayuno, al estar siendo convocado por el rey de Nínive, por la predicación que Jonás trajo. Esa palabra llegó y tocó su corazón. ¿Cómo? Vamos a ayunar. Vengan a todos los sectores, por allá, por Nuevo Mundo, por allá, por acá, por Socorro, todo. Anúncienle que vamos a tener 3 días de ayuno. Amén. El alcalde enviando cartas a todas las casas y a todo el mundo. Vamos a ayunar a partir del sábado 3 días. Sábado, domingo. Amén. A su nombre. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de las aves, de las rapiñas que hay en sus manos, como que eran ladrones. Amén. Y dice el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Amén. El propósito del ayuno que el rey de Nínive está convocando a toda la ciudad es arrepentimiento. Arrepentirse de su pecado. Una de las cosas que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, aleluya, todo esto tiene que ver con arrepentimiento, con búsqueda, con un corazón arrepentido, amén. Ayunar, orar, buscar el rostro de Dios en arrepentimiento. A su nombre. Pastor, aquí en estos 2 versos hay una palabra que yo creo que de pronto esta palabra no va aquí porque sí, la Biblia dice que Dios no se arrepiente. Entonces, aquí la idea de perdón. Bueno, yo estaba para explicar eso desde que yo estoy estudiando esta palabra. No es que la palabra arrepentimiento no cabe. Yo digamos que sí cabe la palabra arrepentimiento. El pasaje que dice ahora, ¿cierto? Lo que está leyendo de Número, que Dios no es hombre para arrepentirse, ni no es hombre para la mentira que mienta, ni no es hombre para arrepentirse, la palabra arrepentirse. Y que el escritor es la explicación que más dan con respecto a esta palabra. Uno dice, esta palabra no debería estar aquí. Se usan 2 palabras para... Porque también en el otro texto cuando dice, y se arrepintió Dios de haber creado. Ajá. Entonces, ahí esa palabra No debería estar. Y le dolió. Y le dolió. Entonces, se usan 3 palabras. 3 por verse. Una, le dolió. 2, y la otra es arrepentirse. El Dios se vuelve, aunque dice que lo único que se vuelve de su pecado es el hombre. Dios le duele y Dios se arrepiente. Entonces, la explicación, algunos dicen, la palabra arrepentirse no debe referir a usarla para Dios, porque Dios no tiene de qué arrepentirse, sino que, o sea, la palabra que debe usarse le dolió a Dios. Pero que algunos escritores sagrados que usaron esa palabra arrepentirse refiriéndose a un lenguaje humano. No tanto que Dios tenga que arrepentirse, sino para que el lector entienda de qué se está refiriendo el tema. ¿A qué se está refiriendo el tema? No porque Dios tenga que arrepentirse, sino para dar un mejor entendimiento al lector. Yo puedo leer me lo dio, pero también puedo leer arrepentirse, Dios se arrepintió, pero no porque Dios se haya arrepentido, sino un asunto del escritor, para que el lector entienda de qué se está tratando el asunto. De igual manera no cabe, está bien. Ajá. Lo que pasa es que ahí está la problemática que siempre hay en las traducciones.
y se vuelve a entrar en conflicto. Ahí en la Biblia hay 2 versículos también que son igualitos, idénticos. Y uno le dice, pues la Biblia no se puede contradecir. Perfecto. Entonces el problema no está tanto en eso, sino que se vuelve al inicio y que realmente dice el contexto original. Y se da una cuenta que tiene otro significado. Las versiones, los editores cristianos no se pusieron de acuerdo. Cada quien puso lo que él quiso, lo que él creía que era la palabra. Y por eso en las versiones cristianas vamos a encontrar textos con diferentes palabras. Ejemplo tuve cuando estaba enseñando acerca de lo último que hablé acerca del príncipe de Grecia. La palabra bienaventurado. Unas versiones usan felices, otros usan bendecido, otros usan afortunado. O sea, no todos usan la misma palabra, y todo eso viene en las versiones cristianas. Los editores, ellos colocaron la palabra que consideraron mejor, que algunos se dieron cuenta que la palabra bienaventurado tiene un origen pagano, y trataron de cambiarla por afortunado, por felices, bendecido. Por ejemplo, el Código Real, que es el Nuevo Testamento hebreo, dice: cuán bendecidos son. Que bienaventurado, sí, es sinónimo. Afortunado tiene que ver con bienaventurado. Entonces, el editor, el traductor de ese texto puso afortunado, pero es sinónimo de bienaventurado. Yo más le creo al Código Real, que es el Nuevo Testamento hebreo, en español, pero es de origen hebreo. Su editor es judío, y él puso allí, y él editó porque eso no es porque quiso poner eso. Son unas investigaciones con documentos mucho más antiguos y con conceptos hebreos. Él puso que la palabra correcta que debe de haber allí es cuán bendecidos son. Eso lo puede encontrar en Mateo 5, que habla de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque bienaventurados. Allá va a encontrar cuán bendecidos son los pobres de espíritu. Amén. A su nombre. Entonces, la palabra arrepentimiento se usa en el lenguaje para darle un mejor entendimiento al lector de qué se está tratando el tema. ¿Le dolió a Dios? Sí. ¿Se arrepintió Dios? El lector entiende de qué se trata. No porque Dios tenga de qué arrepentirse, porque Dios no tiene nada que arrepentirse. Todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Que el hombre cogió su mal camino, Dios no lo creó para eso. Que él se dejó engañar, está bien, pero no fue para eso que Dios lo creó. Amén. A su nombre. Estamos aquí. Entonces, el ayuno, vamos a mirar el versículo 10. Y vio Dios siempre viene nuestras buenas acciones en nuestro corazón arrepentido. Usted puede ser muy malo. Alguien me preguntaba a mí en mis comienzos de predicador, en mis comienzos de vida creyente, ¿qué es el Teofilo? ¿Sabes qué es Teofilo acá? Allí la única que no puede conocer Teofilo es Mariano. Aquí lo demás todos no saben cómo es Teofilo. Maimar, todo es Teofilo. ¿Cómo así? Te pregunto porque puede ser la más joven. No, ¿tú sabes quién es Teofilo? ¿Cómo, pastor? Teofilo. Son jóvenes, son Teofilo de las décadas de los 80, Claro, los 90. los viejos somos nosotros. Ahora, usted primero tú conoces a Simón Bolívar. Porque si Teofilo es más joven, Teofilo es más joven. Teofilo es vivencia en la vida. Y Simón Bolívar es de la escuela, que eso solo me gusta. Ok. Simón Bolívar nos enseñaba en la escuela, está bien. ¿Tú conoces a tu ángulo? A su nombre. Pero ¿cómo sé de él? Porque me han hablado de hermanos y Teofilo, imagínense, hermanos, que no, o sea,
Te lo digo Lo que pasa es que, hermanita, lo que pasa es O de pronto, que sacamos esto. Lo que pasa es que la gente se enfoca en lo que le interesa. Hoy en día la juventud, Ah, bueno, No sí. conoce Tiro, no conoce. aquí en Costeñón, champeta, salsa. Mire, a su nombre. Mire, Tiro es el alias con el que más se conoce. Creo que su nombre original es Manuel Marulanda Vélez, pero también se conocía como Pedro Antonio Marín. Su alias más conocido es Tiro. Pedro Antonio Marín y Manuel Marulanda Vélez. Manuel Marulanda Vélez es su nombre que tiene su cédula, ese es su nombre. Tiro Manuel, Pedro Antonio Marín y Manuel Marulanda Vélez es el fundador de la FARC. Claro que la FARC, ¿verdad? Él es el fundador, por allá en los años 40, en la década de los 40 o 50. Es el fundador. Todavía en el gobierno de Pastrana él estaba vivo. Él murió de cáncer de próstata y lo enterraron allá en las montañas. Entonces, alguien me preguntaba a mí que si Tiro tenía perdón de Dios, que hay Juan de bien Tiro. Yo dije, claro que sí. Todo ser humano, siempre y cuando reconozca sus errores, su pecado y pida perdón, no importa quién sea, qué tanto daño hizo, qué tan malo fue, qué tanta gente mató, eso no importa. Lo que importa es reconocer su pecado, su error, pedir perdón, arrepentirse y seguir hacia adelante con Dios. Eso es. Genuinamente, yo siempre, eso usted lo dice, siempre pongo de ejemplo cuando el Señor estaba en la cruz con los dos bandidos que él estaba ahí. Claro que sí. Si a eso no está su último momento de vida. Todos, disculpen que me entiendan con eso. Al lado donde yo acabo de disfrutar, hay una olla. ¿Sabes? Una olla de droga. Le venden sustancia. Hacer cualquier cosa. Entonces, el muchacho que estaba ahí le pegaba a todo el mundo, pegaba mentazos, puñaladas que iba a comprar droga, tanto así que le pegaron un machetazo y un hachazo, eso se me comió y el tipo, bueno, en fin, en su último momento de vida, o allá en la iglesia, ya en última es, ya es que la alabanza y eso, el Señor lo iba tratando, y él en su última instancia aceptó la decisión. ¿Será que no se salvó? Entonces, la pregunta, y toda esa gente que él mató sin Dios y sin Cristo, su corazón se fueron para el infierno. Los que él mató se fueron para el infierno, pero él se fue al cielo. Se arrepintió. ¿Tiene perdón de Dios? Claro. Toda persona que se arrepiente de sus pecados tiene perdón de Dios. Imagínense usted a Marulanda Vélez de pastor, después mató tanta gente. Imagínense ustedes. No, muy lejos. Aquí en la actualidad, recién Uribe. Pastor, recibir a Cristo así ya en el hecho de muerte, en el último segundo, un minutico, pues para morir. Eso es gracia de Dios. La gracia de Dios que ha sido, por así decirlo, mal enseñada. La gracia de Dios es la que no permite que yo muera en mi pecado, sino que la que permite que yo reaccione, que yo pida perdón, que yo sea perdonado. O sea, no es como anteriormente. Anteriormente existía también. Lo que es que cuando ya yo era ya así muerto, se decretaba muerto para la persona. Entonces, la gracia de Dios es que me arrepentido. Yo hago, me aparto, vuelvo a Dios, me voy para el mundo, vuelvo a Dios y Dios me da la oportunidad hasta el último momento de aceptar. Hay gente que no logra hacerlo, que Dios le da, o sea, no logra hacerlo, no porque Dios no le dio oportunidad, sino tercos, no quisieron. Una mujer bruja,
conocida como bruja. En su lecho de muerte le dijeron que era una oración de fe y dijo que no. Dios le dio la oportunidad en su lecho de muerte. Ella la negó, dijo que no. A su nombre. Quiero continuar. Gloria al Señor. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que le haría, y no lo hizo. Ahí estaba Tirofeo, Nínive también. Dios lo perdonó. Amén. Ahí estaba Garabito, también estaba allí. Bueno, ya sabía que no tengo. Pero ese Garabito para mí fue, ya, yo consigo que Dios mío, para mí fue todo más atroz de lo que hizo que realmente. Madre, sí conoce a Garabito. Tampoco conoce a Garabito. Ay, que ya no estoy ni siquiera recordando. Noticiero. No, el reportaje. Los documentales. Garabito es, se puede decir, uno de los violadores más grandes que tuvo Colombia. Violadores de niños y los asesinados. De niños y niños los asesinados. Creo que murió. Murió en la cárcel. Sobre unas ciertas personas que contaron su testimonio. Sí, terrible. Muy horrible. Terrible. Es mejor matar a una persona con un arma que como lo hacía Garabito. A un niño inocente. Terrible. Hay uno que pasó toda la noche violando, sometiendo a la cárcel de algo. Pero ese logró escapar. Ese testimonio porque ese fue uno de los protagonistas. Uy, hermana, eso es. Busquen en YouTube Garabito. Documental de Garabito. Ahora que estoy viendo lo que Ah, ahora en mi madurez. Garabito tiene, sí, por eso digo, tú eres joven y esos ya tienen rato, Tirofeo, esa gente tiene bastante rato. Pero ahí estaba en Nínive. Y Dios lo perdonó. Claro que lo perdonó. No importa, lo importante es reconocer nuestro pecado y haber arrepentido delante de Dios. No importa lo malo que nos vayan a decir, no importa. Yo voy a decirle algo. Nunca podíamos decir nosotros, esa persona no merece el perdón de Dios. Sí lo merece. Por muy malo que sea, sí lo merece. Ahí estuvo también en Nínive para Escobar. También está Dios, pero lo perdonó. Nosotros también. Claro. Ahí estuvimos en Nínive hablando un lenguaje parabólico. Ustedes entienden el lenguaje parabólico, simbólico, metafórico. ¿Verdad? Ahí estuvimos. Gloria al Señor. Y Jesús murió en la cruz por nosotros. Y hoy estamos aquí dando testimonio. Amén. A su nombre. Estamos aquí, ya vamos a terminar porque el tiempo se ha acabado. Gloria a Dios. Pero qué bueno. Gloria al Señor, que podamos entender el propósito de los ayunos. Este ayuno de Nínive es un ayuno de arrepentimiento. Hay un ayuno que tú puedes recobrar fuerza de tu vida espiritual, no tu vida física. Tu vida física para recobrar fuerza, tú te echas un baño, un sueño, de pronto con una buena comidita y te levantas, vea. Sin vive 100 y sin nada de eso, te levantas y recobras fuerza. Amén. Hay gente que se sienten agotados, cansados y van a un vive 100. No, eso no es malo. Es firmar, ¿verdad? Todo bastante firmar. A su nombre, gloria al Señor. Voltio, hay otro que voltio. No. Hablando de recobrar fuerzas espirituales, cuando mi vida espiritual se siente agotada, que el mundo quiere conquistarme, llevarme para allá, entonces yo no quiero ir para allá, me meto con el Señor en ayuno. Dios fortalece mi vida porque el mundo me quiere conquistar, el pecado me quiere conquistar, las tentaciones me quieren ganar ventaja. Entonces yo me meto con Dios, ayuno, un ayuno de fortaleza, de crecimiento espiritual. Amén. A su nombre. Los días que sean necesarios. Un día termino a las 6 de la tarde o termino a las 12 del día. Al día siguiente vengo hasta sentirme fortalecido.
¿Está entendiendo? Propósitos hay unos tienen diferentes propósitos. Diferentes propósitos. Vimos el de Moisés, vimos el de David, vimos el de Nínive, ¿verdad? La gente de Nínive. ¿Cuál podemos ver ahora? Te voy a leer este por último. Libro de Joel. Este es el mismo propósito. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2 y 13. Joel 2:13. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo, 13 y 14. Dice, rogad rasgar es la cosa, rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Recuerde que a veces Dios mira únicamente cuando tú estás dolido, tú rasgas nada más tus vestidos, pero tu corazón no. ¿Qué le está diciendo Dios? Rasga vuestros corazones, no el vestido. Amén. Y convertidos al Señor, convertidos a Dios, convertidos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tanto para la ira y grande misericordia, que se duele, aquí está la palabra, que se duele del castigo. Dios no quiere castigar. No, Dios no quiere castigar. El hombre mismo busca su castigo. A su nombre. ¿Quién sabe? Aquí la palabra que te decía, volverse. Se usan las tres palabras y en los estudios teológicos las tres palabras son válidas. A ver, las tres palabras son válidas. El lenguaje arrepentimiento para que el lector, no porque Dios se arrepienta, para que el lector entienda de qué se trata el asunto. Por eso pone la palabra arrepentimiento. Anteriormente yo decía, el escritor o el editor se equivocó con esta palabra, pero no, está bien. ¿Quién es el que debe dar la explicación del por qué está la palabra? El que está enseñando, para que usted entienda, para que la audiencia entienda el valor de la palabra, no porque Dios tenga que arrepentirse, sino es para el lector darle un mejor entendimiento del asunto que tiene en la mesa. Y el compromiso del que enseña también entienda esta paradoja. Claro. Claro. No se arrepiente. Es una palabra del escritor, traductor. La palabra hebrea que está ahí es techuá. Arrepentimiento, es techuá. ¿Ok? Es la palabra que está ahí. Es su nombre. ¿Quién sabe si se volverá? Yo le dije que usaban tres palabras para irse. Le dolió volverse a arrepentirse. Y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para el Señor. Amén. Estamos aquí. Entonces Dios dice, rasgad vuestros vestidos. No rasgad vuestros corazones. Llegar ante Dios, si lo vamos a hacer en ayuno, con un corazón rasgado, no con un corazón. Vamos a hablar en el lenguaje moderno, con un corazón arrepentido. O sea, que el arrepentimiento no se vea en lo externo, sino en lo interno. Porque es Dios que necesita saber si yo estoy arrepentido o no. Cuando yo me arrepiento de corazón, pero cuando no estoy arrepentido de corazón, yo muestro al hombre lo externo de mi arrepentimiento, no lo interno de mi arrepentimiento. ¿Está entendiendo? A su nombre, mi querido hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. Gloria al Señor. Continuaremos después.